¿Cómo ves el liberalismo, la libertad en sí aquí en Costa Rica? Hay muchas amenazas para la libertad. Antes había gente que tenía dudas, ahora ya la gente no tiene dudas. Es que una vez que un país dolariza, no vuelve atrás. Mi persona, Fernando Ulloa, voy a ser su conductor para este podcast y también los episodios que vienen en el futuro. Este podcast es traído por ustedes gracias a ANFE, la Asociación Nacional de Fomento Económico, con la finalidad de poder comunicar las ideas de la libertad de una forma más eficaz y al acceso de todos, y también para poder presentar a los líderes y lideresas que han defendido la libertad desde diferentes campos en el país. Espero que puedan disfrutar este podcast y también es de mi agrado poderles presentar a un invitado de lujo, el cual su reseña puede hacerles ver sus logros y también los proyectos que ha elaborado para el bien de la comunidad costarricense. Nuestro invitado de esta oportunidad es Luis Eloría. Él realizó estudios doctorales en la Harvard Business School, Harvard University, y fue becario de la Fulbright Les Paul. Mientras estuvo en la Harvard University, Luis Eloría colaboró en proyectos relacionados a la práctica de liderazgos en la Harvard Kennedy School. Por otro lado, también participó en Knowledge Management en el Massachusetts Institute of Technology. En el 2013, Luis fundó a Ideas Labs, organización la cual preside hasta la actualidad. El señor Loría ha participado en estos 25 años de experiencia como investigador y consultor senior para líderes del sector público y privado, incluyendo autoridades del más alto nivel en más de una docena de países latinoamericanos. Y último, ha colaborado con organizaciones tanto públicas como privadas y organizaciones internacionales en temas de políticas públicas, economía aplicada, atracción de inversiones, competitividad, innovación abierta e inteligencia colectiva. Esta es la hora de la libertad. Milton y Rose Friedman dijeron en Libertad para Elegir: la combinación de poder político y económico en las mismas manos es una fórmula segura para llegar a la tiranía. Esto lo dijeron en la página número 20. De esta forma quisiera aperturar la hora de la libertad, en la cual tengo a un invitado de lujo, un estimado amigo con el cual he participado en diferentes eventos, y él es Luis Eloría. Bienvenido, ¿cómo estás, Luis? Un gusto estar por acá, Fernando, en la hora de la libertad, y feliz de compartir con quienes nos ven y nos escuchan. Muchísimas gracias, Luis. Y Luis, a mí me llena mucho de alegría poderte entrevistar porque en algunos momentos, como mencioné, compartimos eventos, me abriste confianza para hacer un evento en conjunto que salió muy bien. Así que, pues, gracias por eso, la verdad. Y por otro lado, te felicito por el aniversario de Ideas Labs, el aniversario número 10 que tuviste el año pasado en noviembre, y lo celebramos, y digo celebramos no en el sentido comunista, sino porque yo también asistí junto a otros invitados y fue muy bueno, la verdad. ¿Cómo te sentiste en esta celebración de tu hijo, por así decirlo? Sí, bueno, cada aniversario cuenta, ¿verdad? Es un año más de luchar por avanzar en las ideas de la libertad. Y no solo por las ideas, sino por buscar tener un impacto en la vida de otras personas para mejorarlas. Así que muy, muy satisfecho más que por los logros de la organización, por lo bueno que hayamos podido hacer por la comunidad. Excelente, excelente. Ahí vamos a tener en pendiente Ideas Labs para tocarlo un poquito más adelante, porque de seguro quiero saber y el público va a querer saber más sobre Ideas Labs, ¿verdad? Han tenido mucho impacto en Costa Rica, así que me parece súper relevante tocarlo más adelante. Pero quisiera preguntarte ahora, Luis, ¿qué es lo que te lleva a llevar el frente en la batalla, ¿verdad? Estar motivado de decir, bueno, yo quiero hacer esto, yo estoy tomando el bastión de defender las ideas de la libertad aquí en Costa Rica, por esta razón. ¿Qué es eso que te lleva a hacer el trabajo que estás haciendo actualmente? Sí, bueno, yo creo que el tema de cómo yo conecto con las ideas de la libertad,
probablemente no es muy diferente al que han seguido otros. Básicamente, digamos, me apasiona la lectura desde muy joven, y ahí, bueno, conecté con algunos autores austriacos, primero con Joseph Schumpeter y después con Hayek. Y entonces, digamos, realmente desde muy joven era amigo de las ideas de la libertad. Simplemente, digamos, no lo decía en público, digamos, promovía proyectos que yo sabía que eran buenos para el emprendimiento, para la libre empresa, pero, digamos, no sacaba la bandera de liberal. Eso cambió cuando pasé algunos años en Ecuador, y ahí era el año 2001, enero del año 2001, y escribí un artículo que se publicó en el diario El Universo, el principal diario en Ecuador, acerca de la dolarización y la libertad, y lo que significaba para los ecuatorianos haber dado ese paso tan importante en términos de la libertad, y haciendo una cita de Alexis de Tocqueville. Y me contactaron Dora de Ampuero, que tiene un think tank muy reconocido, el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, y empecé a participar en actividades digamos, de liberales. Empecé a conocer otros liberales en América Latina, otros liberales en Estados Unidos, en Europa, y bueno, a darme cuenta, digamos, que uno no está solo en el mundo, ¿verdad? Que hay muchas otras personas que no solamente ven el mundo de manera similar, sino que también están dispuestos a trabajar, digamos, para que la agenda de la libertad pueda tener éxito. Y algo digamos, que me parece importante resaltar es que si la agenda para avanzar la libertad tiene éxito, quienes más se benefician son quienes menos tienen. Entonces, visto desde el otro lado, la falta de libertad, particularmente en el área económica, a quienes más limita sus oportunidades de progreso es a quienes menos tienen. Quienes más tienen siempre tienen sus amigos, tienen el acceso a los políticos, como mencionabas en la cita al inicio, pueden pagar para resolver cosas. A esas cosas no tienen acceso quienes por distintas razones no cuentan con esos privilegios. Por supuesto. Y digamos, para mí me parece sorprendente esto que mencionaste, y es que por un artículo que escribiste te contactaron y comenzaste a caminar, ¿verdad?, en este mundo de las organizaciones liberales, por así decirlo, el activismo, y ahí uno se da cuenta, bueno, es que no estoy solo, como lo mencionabas. Mucha gente piensa que el liberal está ahí en una montaña dando la batalla solo por la libertad o por sus propias ideas, pero no es así, está muy lejano la realidad. Hay varios, hay mucha evidencia hasta el día de hoy, ¿verdad?, de lo que puede hacer la libertad en toda área. Así que me parece súper loable eso que mencionaste. El simple hecho de escribir algo te puede conectar a todo un mundo de ideas, ¿verdad? Correcto. Y tal vez, digamos, para seguir construyendo en esa línea, digamos, número uno, digamos, felicitar por este espacio, ¿verdad?, que también permite conectar con otras personas que ya sea que comparten estas ideas o que tienen curiosidad en estas ideas, que quieren aprender más, ¿verdad? También así pasó con mi vinculación con ANFE. Cuando regresé a Costa Rica, después de estar varios años viviendo en Ecuador, tras el triunfo de Rafael Correa, para mí fue claro que el país iba a dar un giro que no era conveniente en términos de la libertad. Entonces decidí regresar a Costa Rica y escribí también un artículo sobre temas de libertad, y bueno, pues fui invitado a una sesión de la Junta Directiva de ANFE. Después de ahí me vinculé con ANFE y bueno, y ahí di los primeros pasos en
en organizaciones que promueven la libertad en Costa Rica. Pero sí, digamos, sí me parece muy importante, digamos, mantener resaltado, digamos, ese elemento, digamos, de la necesidad de conectar, de compartir ideas, ¿verdad? Y bueno, y también no tener miedo a discutir las alternativas sí, por supuesto, liberales, ¿verdad? Hay, bueno, dentro de este mundo liberal es muy diverso, ¿verdad? En una reunión hace varios años de la Red Liberal para América Latina, de RELIAL, alguien decía que hay tantos liberalismos como liberales. Uh-huh. O sea, al final, digamos, como no existe un credo liberal al que todos los liberales se adscriben, ¿verdad? Entonces, y cada uno ama su libertad, y bueno, yo no estoy de acuerdo con esto, todo eso está perfecto, digamos, todo eso se debe tolerar, ¿verdad? En el mundo liberal, pero esa posibilidad de intercambiar ideas, no solamente entre liberales, sino también de sentarse en la misma mesa con quienes tienen propuestas distintas y contrastarlas. Uh-huh. Es algo vital, es algo necesario. Digamos, sobre eso escribió John Stuart Mill en su ensayo sobre la libertad, ¿verdad? Que la única manera de distinguir entre las propuestas correctas y las incorrectas es someterlas al debate, someterlas a la discusión y ponerlas a prueba, ¿verdad? Y por otro lado, silenciar la discusión acerca de un tema. O sea, no pueden existir temas tabú, uh-huh, porque eso lo que hace es restarle libertad y restar la posibilidad de que el mundo progrese. Por supuesto. Porque el mundo progresa, pues, intentando nuevas ideas. Y la única manera en que ideas que nacen en una minoría se conviertan en ideas de mayoría es mediante este proceso de diálogo y de discusión que me parece, digamos, muy importante fomentar hacia futuro. Sí, este proceso de debatir las ideas y construir a partir de este debate nuevas ideas es importante, y en el liberalismo se da muchísimo, ¿verdad? Tal vez es como una de las diferencias, aparte de tantas, a comparación de otro tipo de pensamientos, ¿verdad? Donde más bien hay que pensar así de manera dogmática y se acepta así y no se discute, y entorpece mucho la generación de más conocimiento, y cuando ese tipo de pensamientos imperan en un gobierno, ¿verdad? Es peligroso, porque ya las cosas se comienzan a poner medio dogmáticas, ¿cierto? Rebobinando un poco hacia atrás, quisiera preguntarte, porque ahí veo que tenés una fascinación muy grande por la literatura liberal. ¿Cuáles serían, digamos, 2 autores y las ideas que estos te transmitieron que cambiaron tu modo de ver el mundo y dijiste, esto es lo que quiero hacer? Sí, entonces para mí es muy claro la influencia de Hayek. Uh-huh. Particularmente hay un artículo que me gusta, que es uno de los artículos de las ciencias económicas más leído y más citado en la historia, uh-huh, que es el que tiene que ver con el uso del conocimiento en la sociedad. Hayek en 1945 escribe un artículo al respecto en donde explica que básicamente es imposible que alguien posea la totalidad del conocimiento necesario para hacer todas las intervenciones de manera correcta, ¿verdad? Entonces ahí ya explica, digamos, los límites que puede tener la planificación central, por qué falla el socialismo, lo que es la arrogancia fatal de quienes piensan que sí pueden hacerlo, ¿verdad? Y por el otro lado, rescata el rol tan importante que tiene el individuo, porque dice que solamente el individuo conoce o tiene conocimiento de que puede ser de valor, uh-huh, para la sociedad, pero que no se puede extraer ese conocimiento sin su colaboración. Entonces, o sea, todos los, uh-huh, individuos tienen conocimiento que es relevante para la toma de las decisiones, y de ahí pues se derivan una serie de
bueno, de recomendaciones para abrir estos espacios para que los individuos puedan ejercer esa libertad, en contraste con lo que podría ser un programa donde todas las decisiones son diseñadas e implementadas sin colaboración de los individuos, ¿verdad? Te lleva a escenarios muy distintos y entonces yo creo que, digamos, si hay que mencionar una, sería esa. Otra sería, yo diría, lo que es el rol del empresario en la sociedad, vinculado con lo que es el tema de destrucción creativa, por un lado, que eso viene de Schumpeter, donde vincula al empresario con la innovación, esta idea, digamos, de que los recursos que están en la sociedad son solamente recursos a menos de que llegue un empresario y los emplee de manera productiva. Y también en ese sentido, también yo creo que hay que sumar a Jean-Baptiste Say y lo que es uno de los clásicos, la ley, ¿verdad? Y cómo hay grupos que quieren llegar a tomar el control, la posibilidad de controlar el aparato que hace las leyes para beneficiarse, ¿verdad? Y eso era cierto en Francia de 1850 y es cierto en Costa Rica y en América Latina y el mundo de hoy, ¿verdad? Entonces hay cosas que no cambian, pero digamos, son digamos, aportes que me parecen, digamos, invaluables de pensadores liberales que bueno, me parece que todos deberíamos tener a mano en nuestra caja de herramientas para pensar en los problemas que tenemos que solucionar. Y digamos, yendo un poco hacia Hayek que mencionaste, ¿verdad? Es súper vital ver esto. Al final el individuo tiene ideas que aportan para innovar en la sociedad y el individuo se va a encargar de poderlas propagar sin necesidad de un control centralizado, ¿verdad? Eso es un aporte bellísimo desde mi perspectiva y gracias por traerlo a colación, la verdad. Y espero que sea una enseñanza para todo el que escuche lo que estamos conversando ahora. Y quisiera pasar de este tema. Perdón, para no dejarlo así como flotando. A mí me gusta Hayek también porque como que él arma, digamos, por ejemplo, en The Constitution of Liberty, la Constitución de la Libertad, digamos, los distintos elementos de lo que sería un orden liberal. Y entonces ahí el rol que juega el orden espontáneo, digamos, sin necesidad de un control centralizado, se puede alcanzar un orden mejor en la sociedad. Por supuesto. Eso también lo toca en Camino de Servidumbre, algunos años antes. Otro clásico. Que Constitución de la Libertad. Y entonces él dice que bueno, el problema de muchos planificadores centrales es que no se dan cuenta de o no se pueden imaginar un mundo donde no esté control, donde no haya control que permita que emerjan órdenes espontáneos que nos puedan ayudar a mejorar nuestro bienestar. Y esos órdenes espontáneos emergen de la acción humana, de la acción individual, ¿verdad? También conectando con Mises. Sí, más bien muchísimas gracias por profundizar más en esto, ¿verdad? Porque yo de hecho siempre he visto que tenés un gusto muy grande por enseñar, ¿verdad? Eso siempre lo he admirado también y bueno, espero que esta información le sea muy valiosa a la gente que nos está escuchando porque nos enseña a cómo tenemos nosotros, los individuos, ¿verdad? Valor en sí mismos, no porque existe un Estado, ¿verdad? Y con esto quisiera pasar a uno de tus proyectos o campañas, ¿verdad? Y es el de Libertad para Trabajar. Vi que ahí tuviste una entrevista valiosísima que yo invito a que la gente pueda escuchar, la verdad.
Y mencionaste esto, Costa Rica es un paraíso natural, pero se ha convertido en un infierno regulatorio. Y por esta razón le hemos fallado a una gran parte y porcentaje de la población y ahora tenemos un reto para sacar a las personas en condición de pobreza. Y usaste aquí una figura, ¿verdad?, de si es mejor enseñar a pescar o dar el pescado. Quisiera que profundizaras un poco más sobre ello, Luis. Sí, el proyecto de Libertad para Trabajar nace de una necesidad evidente, digamos, que se refleja, por ejemplo, en todos los años todavía en el índice de libertad económica que publica el Instituto Fraser. Uh-huh. Ahí se evalúan, digamos, para unos 180 países en el mundo, 5 pilares importantes para la libertad. Entonces está el pilar de buen dinero, el que tiene que ver con el gasto público o el tamaño del Estado, el que tiene que ver con comercio, con Estado de Derecho y con el tema de regulación. En 4 de los pilares, Costa Rica se ubica entre los países más libres del mundo. Uh-huh. Y el único en que, digamos, en la historia reciente hemos estado entre los países que salen con la más baja calificación es en el tema de regulación. Y en el tema de regulación se divide en regulación para hacer negocios, regulación para acceder a crédito y regulación que tiene que ver con la parte laboral. Acá tenemos también muchísimos estudios en el ámbito local en Costa Rica, pues han documentado, ¿verdad?, el tema de el exceso de regulación y el exceso de costos uh-huh. Vinculados con lo que es el trabajo formal en Costa Rica. La OECD, el Banco Mundial, también han puesto el dedo en ese problema. Entonces era claro, digamos, que merecía, digamos, una mayor atención. Entonces, con el proyecto de Libertad para Trabajar, nosotros le declarábamos la guerra a todos los obstáculos institucionales o regulatorios que dificultan, encarecen o imposibilitan que las personas puedan trabajar, emprender o desarrollar actividades productivas en Costa Rica. Uh-huh. Y bueno, ya cuando uno lo plantea de esa manera, pues la lista de distorsiones que enfrentan quienes quieren trabajar, emprender y simplemente desarrollar es una lista actividades grandísima. Productivas en Costa Rica es una lista enorme, ¿verdad? Tenemos terribles distorsiones. También por estar, digamos, metidos en nuestra realidad, no nos damos cuenta que todas esas distorsiones se traducen en costos que no son otra cosa que un impuesto que tienen que pagar quienes desarrollan actividades productivas y quieren trabajar en Costa Rica, que no se encuentran en otros países que no tienen esas distorsiones. Entonces, digamos, hay una tarea, digamos, muy importante en eliminar, digamos, todos estos obstáculos, todas estas barreras, para liberar, digamos, nuevamente todo este potencial creativo, productivo que tienen los costarricenses. Y ahí, digamos, fue donde quisimos poner nuestras energías. Entiendo totalmente. Ya me encaja un montonazo porque mencionabas este dilema del pez, ¿verdad? Si hay que dar el pescado o enseñar a pescar. ¿Cómo ves esto aquí en Costa Rica? Sí, entonces, digamos, desde una perspectiva de posibles intervenciones de política pública, están por un lado, digamos, las que son más conocidas acá en Costa Rica y en América Latina. Digamos que es la tendencia que tienen los gobiernos de querer regalar pescado, ¿verdad? Bueno, aquí está este grupo en tal condición y entonces yo lo que hago es pues darle un subsidio o hacerle una transferencia, ¿verdad? Pero eso lo que hace es
perpetuar los problemas, generar dependencia e incluso puede incidir en el tema político, ¿verdad? Voy a votar por tal o cual candidato o partido político porque este es el que me da la ayuda. Y si gana otro, yo no sé si me lo van a quitar, ¿verdad? Entonces, todo está mal con ese modelo, que es con el que seguimos, ¿verdad? Por otro lado, hay otros, una cantidad importante de personas que estarían de acuerdo con la afirmación de que, no regalemos pescado, enseñémosle a la gente a pescar. Entonces, ahí nos podemos meter en una gran sombrilla donde caben todo lo que son los planes por mejorar la educación, los proyectos para mejorar la educación técnica, para favorecer el emprendimiento. Yo creo que sin duda son muy importantes, merecen apoyo, pero el problema es las expectativas que se crean. O sea, ¿qué pasa cuando le hemos dicho a nuestra población de jóvenes, de estudiantes de primaria, de secundaria, de educación técnica, de universidades, que lo que necesitan es educarse para ganarse la vida y salir adelante? Y cuando enfrentan el mercado laboral y esa no es la realidad, o quieren poner su negocio y no pueden. Ahí lo que hace falta, además de darle a la gente herramientas vinculadas con la educación, es darle a la gente la libertad económica para poder hacer uso de esas herramientas. Y eso es lo que nos está frenando en este país. Sí, por supuesto, y eso es parte de las distorsiones que mencionabas, ¿verdad? Que hay una lista gigantesca y cuando un recién graduado entra al mundo laboral y se enfrenta a ello, más bien como que le quita ese impulso y lo estanca de cierta forma y es muy penoso, la verdad. Sí, y bueno, cuando los empresarios tienen que tomar decisiones para contratar y despedir personal, y de los costos de contratar a alguien formalmente que son sumamente elevados para estándares no solo nacionales sino internacionales, ¿verdad? Entonces simplemente no crean la cantidad de puestos de trabajo que se podrían crear en un mercado que opere de manera eficiente y sin tantas distorsiones, ¿verdad? Y si no existieran pues tantas barreras para emprender, entonces más emprendimientos podrían tener éxito. Entonces, digamos, en Costa Rica probablemente ya el problema no sea tanto de enseñar a la gente a pescar, sino es más un problema de cómo eliminamos las distorsiones que impiden nuevamente que la gente pueda trabajar, emprender y producir. Sí, totalmente. Y Luis, con esto quisiera pasar a otra campaña que llevaste a cabo y que fue también muy exitosa, y es la de Costa Risa. Esa campaña la impulsaste cuando estabas en ANFE, ¿verdad? En la Asociación Nacional de Fomento Económico, y eras el presidente. Fue un tiempo bueno. Y me llama mucho la atención cómo llevaste a cabo esta campaña, de qué trataba, lo que lograste, porque esta campaña obtuvo reconocimiento internacional de manejo de crisis. Eso no es poco, es bastante. Y también estabas compitiendo con referentes de alrededor del mundo. Así que contame. Sí, bueno, la campaña de Costa Risa, como digamos, al igual que, digamos, que la de Libertad para Trabajar, nace de que existe una gran necesidad, ¿verdad? Una gran necesidad que afecta a un número muy grande de personas. Y en ese caso, en el caso de Costa Risa, era la amenaza de un gran paquete de impuestos que en aquel momento impulsaba la administración de Laura Chinchilla, con el apoyo de Otón Solís en la Asamblea Legislativa. Entonces, ahí en aquel momento
se habían, digamos, abierto pues, foros de discusión en los que participábamos activamente, en universidades, en el Congreso. Se escribían artículos de opinión, digamos, se participaba en programas de opinión, en televisión, en radio, pues, explicando el impacto tan nocivo que podría tener digamos, la aprobación de un paquete de impuestos tan agresivo como el que se proponía en ese momento. Entonces llegó un momento en el cual básicamente el gobierno dijo, o sea, no nos importan las razones, no nos importa la discusión, nosotros vamos a ir adelante y tenemos los votos en la Asamblea Legislativa para aprobar esto. Entonces era realmente una situación de crisis en ese momento, y lo que necesitábamos era algo de un gran impacto, y el razonamiento que hicimos en ese momento con quienes apoyaron la campaña es ¿qué pasa? Y es un razonamiento que sigue siendo válido para muchos problemas de política pública. O sea, ¿qué pasa si nosotros tomamos la discusión que se da a puerta cerrada en Casa Presidencial, en la Asamblea Legislativa, en las aulas universitarias, y la llevamos a la casa, a la fábrica, a las paradas de buses, al pueblo, la sacamos a la calle? Por supuesto, no de manera irresponsable. Nosotros no estamos proponiendo paros ni huelgas. No estamos hablando de ese tipo de democracia de la calle que le gusta a los sindicalistas, ¿verdad? Nosotros, exacto. O sea, eduquemos y démosle herramientas a los ciudadanos para que demanden las soluciones de política pública que más le conviene. Entonces, ese fue el propósito de la campaña. Y bueno, nos juntamos con un equipo creativo de clase mundial, y logramos digamos, realmente transmitir, digamos, lo terrible, lo abominable de la propuesta de paquete fiscal que estaba presentando el gobierno, y está, digamos, documentado cómo en cosa de 2 o 3 meses el conocimiento de la población en general de lo que se trataba la propuesta fiscal pasó como de un 10% a un 90%. Wow. Documentado por Unimer. Y no solo eso, el 90% de los 90% que ahora conocían la reforma fiscal se oponían. Entonces, cuando hablamos de lo que es viabilidad política, porque uno dice, mira, es que este proyecto tiene que aprobarse en la Asamblea Legislativa, y entonces dicen, cuando no hay razón para oponerse, a muchos políticos le dicen, no, es que no tiene viabilidad política, eso es, no tengo ningún argumento para oponerme, pero no lo vamos a apoyar, ¿verdad? Entonces, o sea, ¿qué le da y qué no le da viabilidad política a los proyectos? Y eso se lo pueden preguntar a cualquier diputado o exdiputado. Es lo que la gente piensa. O sea, los diputados, por supuesto, que aunque quieran hacerse muy independientes, finalmente responden al pueblo. Sí. Y si realmente el pueblo lo que está demandando es otra cosa, pues tiene un costo político muy elevado para ellos y para sus partidos políticos, ir en la dirección contraria de lo que es correcto y de lo que demandan los ciudadanos. Entonces, a mí ese me parece, digamos, un excelente ejemplo de lo que es una campaña, digamos, efectiva de educación a los ciudadanos para generar demanda por cierta solución de política pública que incide en lo que son la toma de decisiones en el Congreso y
y en la Sala Constitucional también. Entonces, a mí me parece, digamos, una campaña maravillosa que tuvo un impacto impresionante. Sí, por supuesto, me deja muy impresionado lo que lograron hacer, ¿verdad? Y que considero inclusive tiene impacto hasta hoy. A mí me llamó mucho la atención todo lo visual de la campaña, todo el asunto circense, combinado con el tema de la campaña, reflejar las cosas que realmente deben de dar risa aquí en Costa Rica, ¿verdad? Pero lastimosamente lo cubren bajo amparos políticos, ¿cierto? Y bueno, también el asunto de que esto fue una campaña que fue premiada internacionalmente por manejo de crisis. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, digamos, yo creo que ahí entran a jugar dos cosas. Número uno, no se puede hacer una buena campaña si no hay un buen contenido. Uh-huh. Y si no hay una buena propuesta. Entonces, sí. Para empezar, digamos, nosotros habíamos hecho nuestra tarea de investigación, de análisis, de discusión, para, digamos, tener claro cuál es el contenido que había que entregar. A eso, digamos, por supuesto, no hubiéramos tenido el éxito que se tuvo sin la parte creativa y de producción, que logró, digamos, ser un elemento más en el proceso de discusión que ya teníamos. Digamos, habíamos llegado como a ese momento, digamos, donde ya no podíamos avanzar en esos círculos, digamos, más tradicionales de discusión de política pública en el Congreso, en las universidades, en la academia en general, y necesitábamos llevarlo a otro nivel. Y la manera en que se logró poner los reflectores en el problema, poner los micrófonos de los medios, las cámaras de televisión, fue con esta campaña de altísimo impacto. Entonces, digamos, mucha gente discutía, bueno, es que los payasos, que el nombre de Costa Rica, que me gusta, que no me gusta, que puede ser esto o lo otro. Al final, digamos, era el vehículo para sentarnos frente a frente con las autoridades a discutir los puntos de la reforma fiscal y pedirle al ministro que mire a la Cámara y le diga a los costarricenses que si eso se aprueba va a perjudicar o no a los costarricenses. Uh-huh. Que si no hubiéramos tenido la oportunidad de hacerlo. Entonces, no era para sentarse a discutir acerca de los payasos o de la música o de los otros elementos visuales o creativos. Pero, digamos, nuevamente, digamos, eso no lo hubiéramos logrado sin ese componente creativo. Después, digamos, la campaña fue premiada en un concurso muy prestigioso en Nueva York, en New York Festivals, en la categoría de manejo de crisis, compitiendo, digamos, con las mejores agencias de publicidad y promoción en el ámbito mundial. Digamos, que es algo que nos sentimos muy orgullosos, por supuesto, pero el objetivo final era pues, proteger el bolsillo de todos los costarricenses y particularmente de quienes menos tienen, y eso lo logramos. Sí, y para mí es un ejemplo de que cuando alguien trabaja por las ideas de la libertad bien, hace su tarea, puede tener un gran impacto, inclusive en áreas que ni siquiera se imaginaba, definitivamente. Creo que es como ese ánimo que debemos de tomar para decir hay que trabajar y veamos a ver qué pasa, porque puede que nos lleve a un lugar que ni siquiera imaginamos, definitivamente. Quisiera que me conversara sobre otro proyecto, ¿verdad? Que de hecho estábamos conversando ahora, y es el de Liderato Revolución. Me mencionabas que tiene este elemento como de empoderar al individuo, a las personas, para que ellos mismos gestionen los problemas sociales desde su libertad y desde su persona, sin necesidad de ampararse o tener como un trampolín a un político, por ejemplo, o a un conocido dentro del Estado. Sí, digamos, los dos casos que hemos comentado, tanto digamos, el de libertad para trabajar como el de los impuestos,
digamos, tienen en común, como mencionaba, digamos que son problemas reales, ¿sí? Ahí están, que afectan a muchas personas y que pues demandan soluciones. Otra cosa, digamos, otro elemento que tienen en común es que esos problemas y las soluciones que demandan son demasiado grandes como para que dependan de una sola persona o incluso de una sola organización. Uh-huh. Entonces sería, digamos, totalmente injusto atribuirse el éxito de una de estas campañas o iniciativas o causas a título personal o a título de una organización, ¿verdad? Un centro de pensamiento que pueda impulsar, digamos, o liderar la causa desde alguno de los espacios. Siempre digamos, se requiere digamos, de la construcción de alianzas para poder, digamos, lograr esos objetivos más grandes que nos van a ayudar a tener, digamos, un mayor impacto, digamos, a maximizar el impacto positivo de estas ideas en la sociedad. Entonces, teniendo esto presente, digamos, y viendo, digamos, que eso es cierto, no solo en Costa Rica de hoy, sino también en la historia. Por ejemplo, cuando se estaban dando los primeros pasos que llevaron hacia la Revolución Americana, las ideas de la libertad se discutían en pequeños grupos clandestinos, en tabernas en la ciudad de Boston, ¿verdad? Hay gente que le gusta, como a mí, la cerveza Sam Adams. Buenísimo. Si uno estudia, digamos, lo que hacía Sam Adams y los grupos con que se reunían, era de tomemos una cerveza y hablemos de cuáles son los problemas y qué vamos a hacer al respecto, ¿verdad? No solamente de sentarse a discutir qué es lo que está pasando y lo fregados que estamos con todo esto, ¿verdad? Tiene que ser, digamos, una discusión que busque encauzarse hacia la acción y hacia tener impacto, porque si no, digamos, se vuelve en una discusión estéril. Entonces, en Costa Rica también en esto existe un gran consenso. Es un país donde los problemas están sobrediagnosticados. Sí. Existe N estudios sobre cualquier tema y si uno, digamos, se inspira en las ideas de la libertad, revisa un poquito de la historia y no te estoy diciendo meterse en una biblioteca, digamos, sino de la historia reciente en otros países, de reformas que se han impulsado, el impacto que han tenido, pues a uno se le podrían ocurrir un par de iniciativas que vale la pena impulsar en este país. Y uno no tiene que esperar a que otras personas asuman el liderazgo para matricularse. Entonces, digamos, este espacio que desde hace algún tiempo he estado discutiendo con algunas personas para impulsar, se llama Lidera tu Revolución. Por supuesto, digamos, nosotros no creemos en la violencia, no son revoluciones violentas, son revoluciones de las ideas como estas que discutíamos, ¿verdad? De libertad para trabajar, de Costa Rica, otras iniciativas que hemos manejado en esa línea. Entonces, o sea, invitar, partiendo de espacios de discusión, de espacios de diálogo informales, de ahí pues pasar a hacer diagnósticos que sean acertados, definir cursos de acción y apoyar a quienes quieran pues liderar esta causa que sin duda tendría un impacto positivo. Pero la lógica ahí, nuevamente, digamos, abrazando a Hayek, digamos, no es creer en la planificación central. No es que nosotros nos queremos convertir, aquí está Ideas Labs o aquí está ANFE y nosotros sabemos cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones. Entonces, ¿qué nos diferencia a nosotros del planificador central, verdad? O sea, nosotros lo que nos diferencia del planificador central
en este caso es que nosotros más bien quisiéramos invitar a todos los ciudadanos que crean en las ideas de la libertad a que dejen de ser espectadores y se conviertan en actores que pueden no solo, ahí como decía Adam Smith, ¿verdad? No solo mejorar su condición, sino la de los demás, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que hay mucho campo en ese sentido en Costa Rica para lo que sería el emprendimiento de las ideas de la libertad, ¿verdad? Ya no es un emprendimiento en que me voy a poner un negocio para ganar plata, es un emprendimiento en el que voy a entrar para mejorar mi libertad y al mejorar mi libertad, mejorar la libertad de los demás. Sí, por supuesto. Entonces es un proyecto en el cual se da como este espacio para que el individuo pueda llevar la solución por él mismo de los problemas que enfrenta y también enfrenta a la sociedad de alguna forma. Sí, y nuevamente digamos, decir, digamos, la idea no sería que se convierta en un luchador solitario, ¿verdad? La idea es, digamos, también ayudarlo a, digamos, con base en experiencias locales, en experiencias internacionales, a diseñar, digamos, esa ruta que le permita construir las alianzas que sean necesarias y colaborar con distintos actores en distintos momentos para lograr tener los impactos deseados. Sí. Y maximizar el impacto, ¿verdad? Y con esto vieras que quisiera pasar ahora a hablar sobre el campo donde has estado dando esta batalla de las ideas de la libertad y donde estás desarrollando estas campañas y proyectos, y es Ideas Labs, ¿verdad? Me gustaría preguntarte de dónde surge el nombre, cómo surge la idea de Ideas Labs aquí en Costa Rica, y ya que has celebrado su 10º aniversario, ¿cómo consideras que hasta el momento de hoy le ha atribuido al pueblo costarricense? Sí, bueno, tenemos Ideas Labs, nace en el año 2013. Yo tuve, digamos, mi primer vínculo con organizaciones que impulsan las ideas de la libertad como centros de pensamiento en Ecuador, como lo mencioné al inicio de los programas, en el año, por ahí del año 2001. Ahí tuve una primera organización y colaboraba con otras varias organizaciones. Después también acá en Costa Rica, estuve varios años con ANFE, con la Academia de Centroamérica, con otros grupos, ¿verdad? También, digamos, colaboro con organizaciones, digamos, que no he tenido, digamos, un rol protagónico, tanto acá en Costa Rica como en América Latina. Y básicamente me propusieron algunas organizaciones miembros de redes internacionales que formaron un espacio, ¿verdad? para impulsar los proyectos que podían, digamos, hacer alguna diferencia acá y bueno, en otros países de la región. Entonces, digamos, en ese momento es que se abre este espacio de Ideas Labs. Hay distintos modelos, dependiendo, digamos, de la estrategia que prefieran privilegiar las organizaciones que se dedican a las ideas de la libertad. Hay quienes se dedican a la educación, ¿verdad? A la formación en las ideas de libertad. Hay quienes privilegian la discusión en términos de contraste ideológico, ¿verdad? Y hay otras que se dedican más a buscar, digamos, un impacto en las políticas públicas. Ideas Labs, digamos, caería más en ese tercer espacio, donde lo que buscamos es tener una incidencia en las políticas públicas para
después para beneficio de la mayoría de las personas. Sí. Y para esto, digamos, buscamos hacer un buen uso o el mejor uso posible del conocimiento disponible en la sociedad, como recomendaría Hayek, siempre inspirados en ideas de libertad. En algún momento, hace varios años, en un evento de la Asamblea Legislativa, me pidieron que tratara de explicar, digamos, cuál era, cómo funcionábamos nosotros en Ideas Labs. Y entonces yo dije, bueno, hay este líder chino que en algún momento dijo que no importa si un gato es blanco o negro, lo importante es que case ratones. Eso era como para darle un enfoque pragmático. Pero nosotros, digamos, en Ideas Labs, los que buscamos no solamente es, digamos, tener ese impacto, ¿verdad? Sí. Sino que queremos que los ratones sean grandes, ¿verdad? Queremos problemas grandes y queremos tener un impacto rápido. O sea, entonces nosotros queremos identificar esos grandes problemas para la libertad de las personas, que sean grandes, que beneficien al mayor número de personas, y no queremos esperar 10, 15, 20 años para tener impacto. Queremos tener impacto lo antes posible. Entonces, para eso tenemos que diseñar estrategias para lograr las colaboraciones necesarias para tener el impacto deseado. Entonces, sí, digamos, eso de manera breve trataría de resumir el trabajo que hacemos en Ideas Labs. Sí, no se andan por las ramas, ustedes van directo al punto medular a resolver el problema grande que tenemos y hacerlo lo más eficaz posible. Sí, entonces eso nuevamente, digamos, tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, sí. Pero digamos, es una estrategia que para nosotros, digamos, nos ha resultado. Eso no quiere decir que sea digamos, deseable que todas las organizaciones funcionen de esa manera o con ese enfoque. Sí, por supuesto. Por ejemplo, si me preguntas qué tan importante es educar a las futuras generaciones en las ciudades de libertad, probablemente eso tenga un impacto mucho más importante en el largo plazo que lo que nosotros podemos hacer logrando cambios regulatorios hoy. Exacto. ¿Verdad? Pero eso no quiere decir que no haya que alguien no se deba ocupar, digamos, de impulsar esas reformas con alto impacto en el corto y mediano plazo también, ¿verdad? Sí, por supuesto. O sea, es parte de un engranaje que mueve un mundo literalmente que puede hacer que mejoremos como sociedad, ¿verdad? Y sí, por supuesto. De hecho, este podcast nace con esa idea de poder educar tanto a esta generación que tenemos en este momento, que estamos sufriendo los embates que nos ha dejado gobiernos más de izquierda, de administraciones previas, y que tal vez sirva como recurso para las futuras generaciones. Esa es como la iniciativa, intención. Y con esto me gustaría, Luis, que podamos hablar sobre un aspecto interesantísimo para mí sobre Ecuador y tu relación, ¿verdad?, con Ecuador, que definitivamente de buenas a primeras lamentamos mucho lo que está pasando con el asunto de seguridad en Ecuador, y esperamos que las ideas de la libertad ayuden a que pueda el presidente Noboa solucionar esto de la mejor forma para el bienestar de la ciudadanía. Y en específico, me gustaría que tocáramos el asunto de la dolarización. Este artículo que mencionaste de La Relial, y que por cierto, sí, tenés muy buena pluma, ya veo por qué cuando escribís un artículo te abre muchas puertas. Mencionabas en este artículo un aspecto importantísimo junto a otros especialistas, ¿verdad? Y me pareció hermosísimo cuando decían, es que una vez que un país dolariza, no vuelve atrás, no retorna, se queda ahí. Y Ecuador es un vivo ejemplo de ello. Desde el 2000 aplicaron esa medida, venían con una desestabilización inflacionaria gigantesca, y me parece que el 96% de inflación con la dolarización llegó al 10%, ¿verdad? Si no, ahí me corregís el dato, pero explícame,
¿Cómo se dio esto? ¿Qué impacto estuvo en la economía ahí? Y bueno, ¿cómo podríamos nosotros tomar enseñanza de eso aquí en Costa Rica? Sí, bueno, el proceso de dolarización en Ecuador es interesante, digamos, por varias razones y nos tomaría un buen rato, pero digamos, algunas de las cosas que son especiales de la dolarización en Ecuador es que se da, digamos, en medio de una de las peores crisis que ha enfrentado el país. Una crisis no solo, digamos, por el lado de una inflación que estaba llegando a los 3 dígitos, sino también en medio de una crisis gravísima del sistema financiero, donde la mitad de los bancos estaban quebrando. Sí. Y se da, digamos, de una manera bastante desordenada. Entonces, digamos, algo que a mí me hace gracia en varias discusiones acerca de la factibilidad de dolarizar un país es que hay muchas personas que dicen, bueno, es que hay muchas condiciones previas que se deben cumplir y que si no está estabilizado las finanzas públicas, siempre buscando que si hay deuda pretextos y que si no sé qué. O sea, en realidad para mí, digamos, la única condición que se debe cumplir es que el país tenga reservas para retirar los dólares que están circulando de la calle. Uh-huh. Y todos los demás no. O sea, y prueba de eso es el caso de Ecuador. O sea, en las peores condiciones dolarizó. Entonces, digamos, ese es algo interesante. Después, digamos, que con la evidencia, digamos, tanto del caso de Ecuador y posteriormente un año después, en el 2001, el caso de la dolarización del Salvador, se caen solos, digamos, otros mitos que tienen que ver uh-huh. con que se van a caer la competitividad de las exportaciones, que el país no va a poder competir. Se logran recuperar la capacidad adquisitiva de los salarios, ¿verdad? En el tiempo, dejan de perder valor, ¿verdad? Por el tema de la inflación, y la posibilidad de acceder a crédito en mejores condiciones, mejores plazos, se convierte en realidad. La facilidad de insertarse en el comercio internacional. Entonces, digamos, tiene una gran cantidad de ventajas, pero tal vez hay algo más fundamental, digamos, y conectando, digamos, con otros temas que hemos conversado, es que es una decisión que al principio se puede tomar, digamos, de manera política, digamos, cuando se aprueba una ley en el Congreso para adoptar una mejor moneda y desechar la moneda local, pero que se sostiene en el tiempo por la fuerza de las decisiones individuales. O sea, ya una vez que me pagan en dólares y que mi dólar no pierde poder adquisitivo en el tiempo y que no se roban mis ahorros, no se roban mis pensiones, uh-huh. Entonces yo no le voy a entregar esos dólares a nadie y mucho menos al gobierno. Por supuesto. Para que me los den por una moneda que ya sabemos para qué la utilizan. O sea, ¿para qué podría querer el gobierno ecuatoriano tener un nuevo sucre? Para imprimir, para recurrir a la inflación, para devaluar, en otras palabras, para empobrecer a los ciudadanos. Entonces, ya los países que pasaron al otro lado no quieren dar un paso atrás. Entonces, es una propuesta de desdolarizar en países que ya dieron el paso, después no contaría con ningún apoyo político. Sí, y de hecho veo en el caso costarricense que en 1980 comenzó un proceso de inflación, ¿verdad? Y debido a eso tuvieron que recurrir a algunas políticas económicas de darle como un poquito más de libertad al Banco Central, por así decirlo, o independencia si se quiere ver así, en el cual ya se podía sacar dólar en el cajero, se podía pagar en algunos lugares, ¿verdad?, con el dólar,
pero a mi perspectiva como que quedamos en el medio, ¿verdad? Como a mitad de camino, porque al final de cuentas el valor del dólar, o más bien el valor de la moneda local en relación al dólar, no lo está dictaminando el mercado en sí, sino un ente, ¿verdad? Dirigido. Entonces, por eso creo que en mi perspectiva quedamos a mitad de camino. ¿Qué te parece? ¿Será así? Sí, bueno, ahí sin entrar a los detalles de lo que ha pasado ahí en los últimos 40 años. Sí. La realidad en este momento, que antes había gente que tenía dudas, ahora ya la gente no tiene dudas de que el mercado cambiario no funciona de manera eficiente. Uh-huh. Es un mercado cambiario donde el tipo de cambio no lo determina la oferta y la demanda, lo determina el Banco Central, ¿verdad? Eso, digamos, hasta los últimos reportes del Fondo Monetario, una de las recomendaciones del Banco Central es pues, deje que eso se mueva de manera más libre, ¿verdad? Y el Banco Central no lo hace. Y el tipo de cambio que hay ahora pues está perjudicando a sectores importantes de la sociedad. No digo importantes en términos de poder adquisitivo, digo a términos a mucha gente, ¿verdad? Sí, sí. Y también, digamos, sería injusto, ¿verdad? Decir, bueno, es que si estos sectores ganaron antes, entonces es bueno que ahora beneficien a otros. O sea, la realidad es que la política monetaria y cambiaria no debería servir un día para favorecer a unos y otro día para favorecer a otros, y especialmente si esas decisiones se toman de manera arbitraria en el Banco Central, ¿verdad? Entonces, lo más sano sería pues, sacar esas decisiones o sea, evitar, digamos, que esas decisiones se tomen de manera arbitraria, y de una manera, yo diría la mejor manera para hacerlo sería eliminar la moneda local y adoptar la moneda que más se usa en el mundo, que es el dólar de los Estados Unidos, y que ya se acepta ampliamente en Costa Rica. Y ahí también, digamos, hay un tema de principios liberales que hablamos al principio. O sea, yo no diría que los miembros de la Junta Directiva del Banco Central son malas personas o son malos técnicos. Uh-huh. O sea, pero vámonos al paper de Hayek de 1945, del uso del conocimiento en la sociedad. ¿Tienen esas personas el conocimiento necesario para decir cuánto debe ser el tipo de cambio? No. Y si no lo tienen, están tomando decisiones que un día perjudican a uno y otro día benefician a otro, y están transfiriendo riqueza de unos a otros. Entonces, ¿saben qué? Pues mejor quitemos eso. Y así nos evitamos problemas, la verdad. Claro, nos evitamos muchos problemas, muchas distorsiones innecesarias que sí, se acabarían si nos dolarizamos. Por supuesto. Y más bien este tema lo vamos a tocar en el futuro en un evento presencial en ANFE, ¿verdad? Que ya en las redes sociales gente que nos esté escuchando se va a enterar para que pueda asistir y en efecto pueda acompañarnos a profundizar en estos aspectos de la dolarización aquí en Costa Rica y ver los ejemplos que han habido alrededor del mundo y en específico aquí en Latinoamérica. Y también, ¿por qué no?, el asunto de fiscal, ¿verdad?, que tanto nos atañe y es un dolor de cabeza muchas veces. Para darle un cierre a este podcast del día de hoy, estimado Luis, me gustaría que pudieras compartirnos cómo ves el liberalismo, la libertad en sí aquí en Costa Rica en el futuro. Bueno, me parece que uno como liberal, ¿verdad? Uh-huh. No debería jamás adoptar una posición de conformismo. Digamos, siempre hay una gran tarea por delante y hay muchas amenazas, digamos, también para la libertad. Entonces, digamos, siempre hay que estar vigilantes también. Entonces, siempre
me parece, digamos, que el siguiente paso o la siguiente pregunta que nos deberíamos hacer es, bueno, que nos vamos a levantar a hacer mañana para hacer de este un país más libre que el que tenemos, ¿verdad? Sí, definitivamente, estoy totalmente de acuerdo con eso, Luis, y bueno, me parece un cierre fenomenal para este podcast, esta conversación que tuvimos muy amena y que espero que hayas disfrutado al igual que mi persona. Y de mi parte, pues totalmente agradecido con ANFE y también agradecido por este conocimiento que adquirimos en esta oportunidad. El conocimiento las personas no lo pueden tener absolutamente y por eso no podemos dejarle la decisión central a algunas personas sobre lo que atañe a nuestras vidas como sociedad y como individuos. Y también cosas muy importantes que se ha logrado desde campañas en Ideas Labs y con ideas liberales que han repercutido en cosas fenomenales, increíbles, ¿verdad? Como estos premios que lograste alcanzar y que te felicito de nuevo por ello. Y por último, pues realmente reconocer el valor que has tenido en enfrentar pues las adversidades que de alguna forma los proyectos conllevan, ¿verdad? Y decir que bueno, es muy valeroso que te hayas plantado frente a las autoridades y decir esto es lo que creo y esto es lo correcto. Así que de mi parte honro eso y felicidades. Y con esto cerramos este podcast de La Hora de la Libertad y espero verlos en una próxima oportunidad. Gracias.